Hola, muy bienvenidos a Masterclass. La clase de hoy tiene que ver con cuanto más viejo es mejor un vino. Bueno, vamos a hablar un buen rato de eso. Y como invitado especial tenemos a Pablo Ranea, que se va a conectar desde Houston, Estados Unidos, y va a contar sobre su trayectoria como sommelier y cocinero. Comenzamos. Bueno, para empezar, voy a traer una pregunta que cada vez que la hacen digo, ay, no, la pregunta más difícil del mundo. ¿Cuánto se puede guardar un vino? Bueno, ahí es donde todos nos queremos escapar, pero no me voy a escapar, lo voy a traer, me voy a hacer cargo. Y es porque realmente es difícil de responder. Por un lado, hay que saber que solo un pequeñísimo porcentaje de vinos en el mundo mejoran con la guarda. O sea, los vinos que están en el mercado están pensados para consumirlos. Y solo muy pocos, o unos pocos, van a mejorar. O sea, vale la pena guardarlos. O sea, el trabajo que no hace la bodega, justamente de retener los vinos hasta ponerlos en el mercado, lo puede hacer uno, pero solamente si estamos seguros que van a estar mejor en el tiempo. Guardar un vino en sí es complicado, porque no todos tenemos una cava, un sótano, un lugar acondicionado para que los vinos se estiven bien. Lo cierto es que la mayoría tenemos un lugar limitado y mover cajas o botellas no es el plan más simple para cualquier consumidor. Así que más bien hay que elegir muy bien cuáles son los que van a mejorar. A grandes rasgos, podemos pensar que la bodega nos puede dar indicadores. Por ejemplo, en Argentina podemos llegar a leer en una etiqueta Gran Reserva. En otros países tendremos que, no sé, conocer las normativas, la legislación de cada región o imaginar qué puede ser o cuáles pueden ser aquellos vinos muy especiales que realmente van a tener una mejoría. De nuevo, la mayoría no va a hacer esa excepción, así que no tendría mucho sentido. Por otro lado, el lugar de guardado es fundamental. Tiene que estar oscuro, una humedad relativa, que con la botella acostada ya es un montón, porque el corcho se mantiene siempre húmedo. No puede de ninguna manera, en serio, recibir luz solar directa. Idealmente una temperatura estable todo el año, en fin. Y otras cosas que, bueno, tienen más que ver con un guardado. O sea que por ahí adentro de un placard es mejor, seguro va a ser mejor que en la cocina, ¿no? Que tenemos de todo, un poco de todo lo anterior, pasa ahí. Así que ese es otro punto a tener en cuenta. Después, algo que hay que tener en cuenta es que no solamente los tintos se guardan bien, más bien el estilo de vino que lo merezca. Hay vinos blancos que con 10 años de guarda mejoran muchísimo y son esos vinos que esperás poder abrir. También sucede con vinos espumosos. No todos, de nuevo, son algunos ejemplos. Pero bueno, hay que saber cuáles. No está limitado a un color, más bien a qué se hizo desde el viñedo y durante la elaboración. Antes de seguir con el tema de hoy, voy a dar lugar al invitado, Pablo Ranea, porque realmente llevó algo a Estados Unidos genial, con una propuesta de verdad innovadora. Así que bueno, vamos a escuchar qué tiene para compartirnos. Pablo Ranea, que ya no sé si decir ciudadano del mundo, pero más o menos, porque te pregunto dónde es casa y no sé si lo tenés muy claro, porque vas y venís un montón. Así que bueno, yo igual voy a preguntar, ¿hoy dónde estás? Hola Marina, yo estoy ahora en Houston, estoy en la ciudad de Houston, en Texas, en medio de un tour que comenzamos en marzo. Todos los años armo un tour donde voy recorriendo durante cerca de 8 a 10 meses las principales regiones de Estados Unidos y también ciudades de Canadá, de Perú también siempre, y a veces otros países que aparecen que pueden ser Hong Kong, puede ser China, puede ser República Dominicana, donde lo principal que hago es actividades gastronómicas, experiencias gastronómicas, que son principalmente
pop-up dinners o cenas nómades donde el vino es el principal protagonista, digamos, es la columna vertebral de nuestras experiencias y del mensaje que llevamos. Pero podría decir, cuando vos me preguntás si estoy en casa, yo te respondo, bueno, ¿cuál es mi casa? Porque al estar viajando tanto es como que uno va tomando diferentes residencias, pero siempre tratamos de que el lugar de base sea Mendoza. Así sea por 2 meses, 3 meses al año que estemos, es como nuestra conexión a la base, donde yo aprovecho a nutrirme todos los años, a actualizarme de todo lo que sucede con la vitivinicultura argentina y a armar justamente toda la selección de vinos que voy a llevar en estas actividades. Vos has sabido combinar tremendamente bien tu formación original, que es la de cocinero, bueno, estar tan vinculado a la gastronomía, con la de sommelier, porque la fusionaste y además hiciste un camino muy particular, que es llevar como estas propuestas de cocina y vinos a Estados Unidos, que es muy pretencioso si lo vemos desde acá, ¿no? Pero, ¿qué te llevó? ¿Cuál fue tu primera llegada y cómo se te ocurrió irte para esto en concreto? Bien, esto se dio de una manera muy orgánica. Viste que ahora se usa mucho decir que se dio algo orgánico, pero sí, realmente fue algo bastante orgánico. Yo mientras estaba en Azafrán, yo fui el chef de Azafrán en Mendoza durante unos 10 años. Y mientras... Está bueno aclarar, sos mendocino, naciste en Mendoza. Sí. Bien. Nací en San Juan, pero viví toda mi vida en Mendoza. Ok. Digamos, estuve trabajando para Marriott y varias cadenas de hoteles en el mundo, pero después el trabajo que tuve, digamos, más importante, más largo, por decirlo, que fue mi hogar por mucho tiempo, fue Azafrán, en Mendoza. Que ahí en Mendoza fue inevitablemente, uno se relaciona con el mundo del vino y descubre el mundo del vino, y bueno, me pasaba todo el tiempo en Azafrán que de repente, no sé, caían enólogos que tenían que presentar vinos a través de un menú, pero no era que te había que presentar un blanco, un rosado, un tinto y un vino de postre. De repente había que presentar, no sé, 5 Malbecs. Y vos decís, uy, ¿cómo hago para maridar 5 Malbecs? Entonces, todo eso también me fue llevando un poquito a querer saber más y tener un poco de conocimientos más consistentes, y ahí es cuando decido, bueno, tomarlo más en serio y entro en la escuela de cocina, entro en el EAS en Mendoza a estudiar la carrera de sommelier. Así que bueno, durante 2 años me metí de cabeza en el EAS y como te decía recién, es una carrera que disfruté muchísimo. Amé empapelar mi casa con mapas. El tormento de los mapas de los alumnos, qué suerte que lo disfrutaste, porque amaste, pero me alegro. Sí. Y era entre los compañeros charlar quién tenía el mejor mapa, más armado, esto, lo otro. Y bueno, nada, también lo que es el núcleo familiar de uno, cómo también empieza a convivir con todo eso, ¿no? Así que bueno, pero fue una carrera que a mí también me ayudó mucho. Me dio las herramientas para construir puentes con la gente, ¿sí? ¿Qué me pasaba? Yo mientras estaba en Azafrán, empecé también un proyecto junto con mi pareja de hacer un restaurante a puertas cerradas en casa, una vez a la semana, donde servíamos 8 a 9 hasta 10 personas en la mesa de casa una vez a la semana, donde yo servía los vinos que yo quería, que yo tenía ganas de servir, con la cocina que yo tenía ganas de hacer. Y bueno, se transformó en algo bastante importante. De repente me vi compitiendo conmigo mismo en TripAdvisor, por ejemplo, o cosas así. Entonces pasaba también que mucha gente que había venido a estas experiencias quería después reproducir esas experiencias en sus propios lugares. A mí ya me habían empezado a invitar a cocinar, a dar clases en Nueva York o en California. Entonces ahí fue como que empezamos a incorporar un poquito algunas cenas por ahí, y esto se fue creciendo un montón. Entonces esto comenzó en Los Altos, en California, que es el norte de California, en New York. Entonces después fue creciendo un montón con gente que había estado en esa experiencia, después quería también ser host de su propia experiencia, y así fuimos creciendo, y esto se transformó. Hoy en día armamos tours recorriendo las principales regiones de Estados Unidos durante unos 8 meses. También aparecen otras, como te comentaba, como Canadá, Perú, no sé, China, Hong Kong. Entonces, ahí lo que voy haciendo es... O sea, cuando arman estas comidas, ¿cuánta gente más o menos? ¿Son grupos chicos? ¿Es numeroso? ¿Son eventos grandes? ¿Cómo es?
Mira, un poco lo que me llevó, lo que me hace sentir cómodo en estas experiencias, que es lo que me gusta, es justamente la escala de estos eventos. En estos eventos yo trato de armar eventos para la cantidad de gente que entra en un dining room de una casa, ¿no? En un comedor de una casa. Ah, Entonces, el promedio nuestro pueden ser 14 personas, 16, 18, claro. 20, 12, pero es una escala donde lo interesante de esto es que uno llega a tener un contacto directo con el cliente. ¿Sí? Entonces yo les explico el vino, les explico el maridaje, les explico la cocina de manera directa. No es que estoy ante un público de 100, 80 personas, aunque hemos hecho Claro. eventos así de grandes. Pero lo lindo es que me da la oportunidad de poder contar las historias atrás de cada vino, por ejemplo. Que eso es lo Qué más genial. importante de todo esto para que puedan recordarlo. Porque, digamos, yo trato de presentar 10 vinos por evento. O sea, son 5 pasos maridados con cada uno con un Ah, wine flight, con un flight de 2 vinos. perdóname, ¿y la cocina tiene alguna tendencia argentina o es internacional? Sí, Ah, sí, totalmente, quedaste así totalmente. como en casa, un poquito. Ahí está casa, ¿no? Ahí vuelve siempre casa un poquito. Claro. La gastronomía tiene mucho que ver con qué es lo que hacemos. Entonces, la gastronomía empezó principalmente siendo una gastronomía que a mí me gustaba definirla como nueva gastronomía argentina, nueva cocina argentina, donde llevábamos mucho el producto argentino, con recetas argentinas reinterpretadas de una manera para que sean mucho más agradables en presentación y todo eso. Pero después, con tantos viajes, sí, esta cocina ya evoluciona hacia una cocina que me gusta definirla como una cocina de viajes, con una impronta latinoamericana muy marcada. Tantos viajes a Perú todos los años también me impactan. Claro. Entonces la cosa peruana, la cosa media asiática también está, pero no se pierde el eje también del producto argentino. El dulce de leche siempre va a aparecer en las Muy experiencias. bien. Las empanadas me las piden, no las puedo dejar. Aparecen siempre, el producto argentino está. Qué fascinante las historias que trae Pablo Ranea, que como chef nómade, ¿no? Porque va por todos lados con su propuesta y bueno, llevando vino argentino también, ¿no? A distintas ciudades, así que genial. Bueno, vamos a volver un poco a qué pasa con estos vinos que se guardan. ¿Qué se espera? Bueno, el vino cambia, el vino evoluciona en botella. Algo que me parece válido recalcar es que cuando uno habla de crianza, siempre habla del vino en proceso. O sea, para un vino blanco tinto va a ser la barrica o la madera, el contacto y el tiempo antes de llevarlo a la botella. Para un vino espumoso, lo mismo. Pero la diferencia la hace el tiempo de crianza es en lías, en contacto con sus levaduras. Después pasa a la botella o esa crianza la hace en botella ya directamente, ¿no? La segunda fermentación. La estiva o guarda de un vino es cuando ya está, cuando el enólogo ya etiquetó, puso el corcho sí es corcho, pero cerró el tema y ya está en el mercado o en vías de encaminado, digamos. Eso es guarda del vino o estiva. Corcho botella podría ser un indicador. Antes lo era, siempre se hablaba de tapa rosca para vino joven, corcho ya para vinos que van a evolucionar y se van a guardar. Hoy no es tan radical, pero digamos que en su mayoría podríamos tomarlo como, bueno, si es corcho, más bien se pensó desde el inicio como un vino que puede estar más tiempo guardado. ¿Qué me voy a encontrar con el vino? Porque acá está la otra parte y es esa expectativa que se tiene. Si yo guardo un vino 10 años y me ocupé de guardarlo bien, y bueno, mínimamente voy a esperar que ese vino me guste más de aquel que hubiera encontrado 10 años atrás. Y ahí tiene que ver la preparación de ese consumidor, que por ahí si encuentra a lo mejor, no sé, notas a lo que llamamos sotobosque, o sea, tierra mojada, algo de humedad, algo de hoja y demás, y capaz no es esa expresión que más le gusta, y tal vez no tenga la mejor, sensación. Así que no solamente depende del vino, sino
cuán preparado esté ese consumidor y qué esté esperando de ese vino. Así que me parece un tema no menor para, bueno, realmente, de nuevo, si me tomo el trabajo de guardarlo, por lo menos encontrarme algo que me gusta más. Respecto a los blancos, también no voy a encontrar ese tipo de notas porque no es propia de vinos blancos, pero puedo encontrarme con una leve oxidación, apenas. Si es esa oxidación elegante, linda, y bueno, la voy a aceptar. Si ya el vino está que se fue un poco, y la desilusión va a ser grande. Por eso no es obvio, a veces precios, cuando el precio es elevado, bueno, también es un indicador que es alta gama. De la alta gama esperamos siempre más en todo sentido. Cuando es joven y le damos un poco más de credibilidad al tiempo que pueda esperar, no sé quién espera a quién, ¿no? El vino a nosotros o nosotros al vino, pero bueno, en todo caso de esperarnos y encontrarnos con un vino que nos emocione, que nos haga pensar que es algo distinto y que es una tremenda oportunidad. Bueno, de los vinos de guarda hay muchas cosas para decir, y una de ellas sería eso memorable, ¿no?, que nos trae. Por ejemplo, yo compro hoy un vino, compro un vino porque nació un hijo y lo pienso tomar con él cuando tenga, no sé, cumpla sus 18 años. Ese vino ese día va a ser el mejor del mundo, no sé por qué, pero lo va a hacer porque lo es para mí y a lo mejor para mi hijo. Y se da en celebraciones o ocasiones especiales que la gente busca vinos referidos a una cosecha que les trae algún recuerdo. Entonces, no es solamente esa cata analítica, pensante y demás, sino que es absolutamente emocional. Pero el vino es emoción también, es pasión, es conectar, es unir, es, bueno, un montón de otras cosas, además de la cata concreta y analítica. Tips para guardar vino: descapsular. Yo puedo tener muchas botellas acostadas y saco las cápsulas porque eso permite ver si el corcho presenta alguna fisura, si se ve moho, cualquier problema que yo pueda detectar sin cápsula también me va tal vez a invitar a ya abrirlo o a prestar atención de cómo sigue ese vino. Y algo un poco más moderno o de tendencia es el uso del Coraván. El Coraván es un artefacto que se usa para pinchar el corcho. Se extrae de ahí una muestra de vino que se cata y con eso se puede probar un vino sin necesidad de abrirlo, o sea, sin descorchar. Esto es genial, novedoso y sobre todo a la gente que guarda vinos o que espera algo interesante de un vino, bueno, esta ocasión de poder decir, ya está, era lo que estaba esperando, es el momento que quería encontrar. O todavía me gustaría pensar en que ese vino va a seguir evolucionando para bien y lo dejo en botella. Entonces, cada pinchazo voy llevando este registro de cómo está el vino y tomar la decisión de si beberlo en ese momento o esperarlo un poco más. Y ahora vamos con la segunda y última parte de la entrevista con Pablo Ranea para que nos siga contando sobre sus experiencias como chef nómade. ¿Y los vinos? ¿Buscas opciones internacionales o también un poquito vas a Argentina? ¿Es fácil conseguir? Te movés tanto que me imagino que estás limitado un poco a qué encontrás en cada plaza, ¿no? Porque tampoco vas a viajar con todo lo vino para toda esa gente. Claro, la gente tiene la fantasía de que yo viajo con todos los vinos. Imagínate despachar. Por eso no. No, claro que no. No, ese es el trabajo que hacemos cuando estoy en Mendoza. Ahí aprovecho a visitar todo el tiempo bodegas, charlar con enólogos, actualizarme con todo lo que está pasando, probar, viajar a Salta o reunirme con gente de Patagonia también. Pero sí, busco vinos que ya estén en el mercado americano, ¿sí? Y desde allá yo coordino los envíos a las distintas zonas y trabajo 99% con vinos argentinos. Eso es lo que yo busco. Exacto. Y lo que trato de llevar justamente el mensaje principal, hay varios mensajes, además de comunicar que Argentina es mucho más que Malbec, sino también mostrar una fotografía
lo más variada posible de lo que sucede con la vitivinicultura argentina. Entonces, de repente en nuestras experiencias puedes encontrar vinos de Salta, ¿no? Obviamente aparece el torrontés salteño, aparecen Malbecs únicos como la altura máxima de Colomé, por darte un ejemplo. Aparecen vinos de Mendoza, obviamente, ni hablar, ya que obviamente se produce el 80% del vino o más en Mendoza. También aparecen vinos de Salta. De Patagonia. Este año estoy llevando Otroña. Entonces, para mí me llena de orgullo a la gente mostrarles justamente y ver esa satisfacción de la gente cuando descubre esos vinos que no se imaginan. Además de un Pinot Noir de Patagonia, descubrir, no sé, un corte de blancas que viene de la bodega, una bodega que está en el paralelo 45, tiene Gewürztraminer, Pinot Grillo, Chardonnay. Se encuentra con un vino que es sorprendente. Claro. Y ni hablar también de cuando descubren las distintas expresiones del Malbec, ¿no? Cuando descubren, esto es Malbec de Valleduco, ok, esto es Malbec de Luján. Bueno, ¿y qué pasa con un Malbec de Salta, por ejemplo, que está a más de 2000 metros de altura, ¿no? Entonces, después, no sé, comunicar el Cabernet Franc argentino, ¿por qué el Cabernet Franc es la futura gran variedad de Argentina? Y ni hablar de todos los vinos blancos, por ejemplo, no sé, aparece Susana Balbo con esos perfumes que arma, ¿no? Con esos cortes blancos, rosados. Bueno, eso es un poco lo que comunico. No, aparte siempre a mí me da como el menú de pasos invita mucho a blanco, ¿viste? Por ahí uno se tiene la idea de que tinto, pero lo cierto es que es mucho más fácil beber blanco y entonces así das más juego, ¿no es cierto? Total. Y pienso que el vino argentino está viviendo un momento excepcional ahora. Nosotros desde el 2009, te digo que empezamos con toda esta caravana de andar viajando por todos lados y presentándole el vino al consumidor del mundo. Y no hay dudas que la gente ama el Malbec, ya está incorporado al Malbec. No hace falta explicarles ya que el Malbec es argentino, ¿no? La gente ya está entendiendo que hay distintos tipos de Malbec, ok. Pero es fascinante cómo la gente empieza a descubrir los otros tipos de vino. Todo esto que te acabo de relatar, cuando lo descubren, es genial. La gente, el consumidor de vino en el mundo ya conoce, ya sabe lo que es un Chablis, ya sabe lo que es un Borgoña, ya sabe lo que es un Bordeaux Blend, un Tempranillo, un Rioja. Ya lo conocen eso, saben de qué se trata un poco eso. Pero cuando empiezan a descubrir ese tipo de cortes o vinos únicos o expresiones de ciertos varietales en Argentina, es una expresión súper agradable y súper buena, digamos. Entonces, me parece que el vino argentino está viviendo un momento excepcional. Sé que hay fluctuaciones y que hay problemas en cuanto a la competencia económica y todo eso, pero la relación precio-calidad del vino argentino es muy, muy buena. No sé, sorprendente. Claro, sí, relación calidad-precio definitivamente, más en Estados Unidos, que los vinos nacionales allá son altos, a precios bastante importantes, así que me imagino que el impacto de decir, por esta plata, este vino es genial, ¿no? ¿Hay alguna ciudad en la que no sé, que te sientas más cómodo, o básicamente que sucedan más actividades como gastronómicas así tipo la tuya, que guste más, que te recepcionen mejor? Mira, Estados Unidos es como si fuera una unión de muchos países, son muy distintos, van variando muchísimo los consumidores. Te encontrás lugares como, no sé, Nueva York o el norte de California, son públicos que quizás consumen menos cantidad de vino, pero consumen mucho más variedad y están como mucho más abiertos a probar distintos tipos de cosas. Después hay otros destinos donde aparecen consumidores, aunque todo es difícil generalizar, pero aparecen consumidores más conservadores, te diría, donde abundan mucho de eso en Texas, por decirte, o en Arizona, que es otro tipo de público. Pero hoy en día es muy bien recibidos estas experiencias nómades que hacemos, que son para un público que es foodie, sin definirse como foodie, pero son foodies porque aprecian mucho estas experiencias nómades únicas que van sucediendo. Y se van dando en todo este recorrido, en todos estos años, se van dando crecimientos en ciudades o en regiones que no lo planeamos y que se van dando, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando, no sé, de Arizona, Tucson o Phoenix, que está en el desierto, en el Southwest,
y de repente cada año tenemos que ir y pasar cada vez más y más tiempo porque hay mucho más demanda, ¿no? Pero espera, entonces vos no vas por el evento, vos te quedás, o sea, juntás varios eventos. ¿Cómo Claro. se sabe de Mira, esto? ¿Boca en boca? ¿Cómo funciona? sí, sí. El boca en boca es lo principal de cómo se armó todo esto. Se generó una comunidad foodie que nos sigue, que lo armamos hace muchos años. Entonces nosotros al principio del año armamos todo un recorrido que tiene que ver con la estacionalidad. Entonces, sabemos que en los meses de primavera de acá, como es marzo, abril, mayo, es cuando aprovechamos a recorrer los estados del sur, con Arizona, con Texas, con Florida, pero después en verano es imposible, es un horno. Entonces, ya después, en lo que es junio, julio, que es verano, ahí nos instalamos mucho en la costa este, donde también te vas para arriba. muchas actividades. Ahora coincide también que estamos en Nueva York con lo de James Suckling, que es la degustación en un par de semanas. Yo doy clases también ahí en el instituto, en el ICE, que es el Institute of Culinary Education, donde doy la clase sobre vinos argentinos para los estudiantes del programa de sommelier. ¡Qué bueno! Genial. Entonces, eso. Sí, porque esto, además de los pop-up dinners, lo que vamos armando es las clases. Hay varias escuelas de cocina donde se dictan los programas de sommelier en Estados Unidos, como es principalmente el CIA, que es el Culinary Institute of America, que tiene varias sedes. Entonces, el de San Antonio, en Texas, es donde todos los años agarro a todos los estudiantes, sumo los cocineros, todos. Entonces, durante un día armo una degustación de, 17, 20 vinos, y desarrollamos mapas potenciales de maridaje. Charlamos muchísimo sobre los vinos argentinos para que se lleven una fotografía mucho más profunda y variada, porque por ahí cuando ven Argentina en estos programas es como que lo ven muy, muy rapidito, junto con Uruguay, con Chile, y van a otra cosa, y no llegan a poder conocer y probar todo lo que sucede en Argentina. Así que esto lo hago en Texas y en otros lugares más. Entonces, así es como vamos armando. Después aparece la zona centro, que es Colorado, que estamos en agosto, y el norte de California, que es septiembre, octubre, que es la zona donde más trabajamos. Así que tenés como un peregrinaje de vinos argentinos que vas llevando, evangelizando al país entero. Es que es un continente, Estados Unidos, pero digo, por la cantidad que es verdad, ¿no? Son como muchos países en uno. Pero maravilloso, la verdad que, mira, sorprendida porque, te iba siguiendo un poco, pero no había medido la magnitud de lo que han desarrollado. Y, felicitaciones. Gracias. Todo lo que hay por hacer y todo lo que vamos a seguir compartiendo. Así que, Pablo, mil gracias, un placer. Y los mayores éxitos, que sigan así. Gracias a vos, un placer. Un beso enorme, que estés muy, muy bien. Gracias, Marina, besos enormes, Marina. Besazo. Chau. Cómo me gustó escuchar a Pablo y pensarlo con esos mapas en algún momento, ¿no? Estudiando y después al final esos mapas, ¿dónde los llevaron, no? Nada menos que a armar algo muy original que un poco toda su formación le permitió hacer. Así que bien por esos proyectos lindos que resultan exitosos. Para terminar, pensaba en estas catas y cómo darme cuenta, ¿no? Cuando un vino está bien, está para consumir y cuándo elegirlo. Algo que se usa y que tal vez es la mejor manera, es acceder a una cata vertical. Eso quiere decir que es el mismo vino presentado en distintas cosechas. Esto tiene matices porque el vino no se hizo tal vez siempre de la misma manera, las cosechas no fueron idénticas, entonces es información, pero no es del todo fehaciente, en fin, pero es un buen parámetro. Si yo tengo un mismo vino y una diferencia de 10 años entre el más joven y el más añejo, puedo también imaginarme ese vino 10 años para adelante. Entonces yo puedo decir, si a mí me encantó la cosecha, no sé, por poner un número, 2018, y de repente, a lo mejor en esa cata digo, entonces un vino me imagino este estilo de vino con 8, 10 años, para mí va a estar bien. Y de repente si voy más atrás y no sé,
por ahí no me terminó de convencer, lo vi un poco apagado, a mí una palabra que me gusta mucho usar es, está cansado el vino, ¿no? Porque me parece que es como las personas, ¿no? Yo le digo, 25 años de botella, y el vino está cansado, y no por las personas de los 25 años, pero para un vino es mucho más, ¿eh? Es un montón de tiempo guardado. Entonces, de repente, de nuevo, absolutamente hay que borrar ese mal concepto, o equivocado, de más viejo mejor, porque de nuevo la mayoría de los vinos más bien se aprovechan más jóvenes. Otro rato que se regalan algunos, pero hay que ser muy prolijo, ordenado. Ahí ya depende del carácter de una persona. Es, por ejemplo, compra una caja de vinos y dice, ahora pruebo uno. Y anoto, ¿no? Hago mi ficha técnica. En 2 años, de nuevo. Al año siguiente, otra. Y así. Y entonces conozco un vino en su evolución. Tengo que tener un montón de tiempo para hacer eso y hacerlo bien. Así que esta es una invitación, sí, para quien sea muy, muy prolijito, pero puede andar bien. Así que como cierre de hoy diría, regálense el vino que más les guste en el momento que les parezca el más oportuno. Muchas gracias, espero que les haya gustado y hasta la próxima Masterclass.